Continuando con las leyes de los gases. En esta clase vamos a hablar de las diferentes ecuaciones matemáticas que relacionan las 4 variables que describen un gas, que son presión, volumen, moles y temperatura. Vamos a hablar en este curso acerca de 2 tipos de problemas, aquellos acerca de las donde te dan datos de condiciones iniciales y finales de cualquiera de estas 4 condiciones, con la idea de que tú indiques cuáles son los cambios cómo quedan las condiciones después de un cambio. El segundo tipo de problemas son aquellos donde te dan las condiciones en un mismo momento del tiempo y te proveen 3 de estas variables para que entonces tú calcules la cuarta. En la clase de hoy vamos a estar viendo acerca de los problemas de condiciones iniciales y finales. Las expresiones matemáticas que relacionan presión, volumen, moles y temperatura también son conocidas como las leyes empíricas de los gases. Empíricas porque fueron determinadas con experimentos, es decir, los diferentes científicos hacían experimentos que relacionaban presión y volumen, o volumen y temperatura, o volumen y moles. Y en base a esos experimentos y los datos que obtenían, pudieron entonces derivar las diferentes ecuaciones que vamos a ver. Estas ecuaciones fueron desarrolladas entre el siglo XVII y XVIII, mucho antes que tuviéramos un entendimiento de lo que eran átomos y las partículas subatómicas. Las ecuaciones que les voy a estar presentando son las que se conocen como la ley de Boyle, la ley de Charles y la ley de Avogadro. Y en cada uno de estos casos se varían 2 condiciones y 2 permanecen constantes. Por ejemplo, en el caso de la ley de Boyle se varían volumen y presión, y temperatura y moles permanecen constantes. Para Charles es volumen y temperatura, lo que se varía, y para Avogadro se varía volumen y moles. Fíjate que en Boyle, Charles y Avogadro siempre es volumen relacionado a otra de las condiciones. En otra parte, en otro día, veremos cómo todas estas relaciones se pueden entender desde el punto de vista de la teoría cinético-molecular. Empezamos con la primera, ley de Boyle. En la ley de Boyle, lo que hizo este científico fue que tuvo un tubo en forma de la letra J abierto en una esquina. En esta esquina tenía el gas encerrado cuando coloca una cantidad de mercurio y coloca suficiente mercurio para que los niveles estén a la izquierda y a la derecha iguales. Boyle podía estimar el volumen del gas en esta posición y en el momento en que el nivel del gas era igual a la izquierda y a la derecha, podíamos decir que la presión dentro del gas tenía que ser igual a la presión atmosférica. Después que hace eso, Boyle hace el primer cambio y lo que hace es que añade más mercurio. Y cuando añade más mercurio, se da cuenta que el espacio donde está el gas se reduce. ¿Cuál sería entonces la presión dentro de este espacio? Va a ser igual a la presión atmosférica más la presión ejercida por esta columna de mercurio. Poco a poco, variando la cantidad de presión en el gas y ve el volumen en el recipiente que queda, va a ir graficando esta información en coordenadas de volumen y presión. Otra manera en que se podría hacer sería con una jeringuilla y un medidor de presión, donde entonces tú podrías ir con la jeringuilla variando el volumen de un gas e ir midiendo la presión. Aquí les muestro los datos de presión como función de volumen y podemos ver que en la medida en que el volumen va aumentando, la presión va disminuyendo. Es decir, presión y volumen son inversamente proporcional. Este conjunto de datos fue graficado de otra manera. En vez de poner presión y volumen, pusieron 1 sobre presión como función de volumen y en ese caso se ve la relación lineal. A lo que se llega entonces es que volumen es inversamente proporcional a presión. Cuando es inversamente proporcional a presión, se puede llegar entonces a que si 1 es las condiciones iniciales y 2 condiciones finales, presión por volumen
inicial es igual a presión por volumen final. Y esta es la primera de las ecuaciones. La segunda de las ecuaciones es la de ley de Charles. Charles estuvo experimentando para ver la relación entre volumen y temperatura. Tenía un recipiente muy similar al de Boyle. Este retubo en forma de J abierto en esta esquina. Él entonces podía calentar el gas y registraba, según la temperatura del gas, el volumen del gas en esta área del recipiente. Cuando hace esto, grafica esa información, temperatura versus volumen. Observa que lo que ocurre es una ecuación lineal tipo Y es igual a mx más b. Mira qué interesante también aquí, ese intercepto. ¿Sabes cuál es ese intercepto en Y, en la temperatura? Ese intercepto en Y es negativo 273.15. ¿A qué te suena eso? Eso suena a algo, ¿verdad?, relacionado con Kelvin. La relación que hay entre temperatura y volumen cuando la temperatura está en grados Celsius es una ecuación lineal, Y es igual a mx más b. Sería mejor si yo pudiera eliminar ese intercepto en Y. Y eso es posible si mueves toda la escala hacia arriba, 273.15 grados hacia arriba. Es decir, graficar temperatura y volumen con temperatura en unidades de Kelvin. El volumen es proporcional a temperatura, es decir, si uno aumenta, el otro aumenta también. La relación de Charles es volumen 1 sobre temperatura 1 es igual a volumen 2 sobre temperatura 2. Para que esta ecuación funcione, la temperatura tiene que estar en unidades Kelvin. Si no, no funciona. Repito, para los problemas de gases que envuelven a temperatura, la temperatura tiene que estar en unidades Kelvin. La tercera de las leyes de los gases que quiero hablar es la ley de Avogadro. Y la ley de Avogadro relaciona moles con volumen. Y esto es fácil de entender. Si nosotros comparamos dos recipientes de paredes expandibles, como lo son un globo, pues mira, mientras más partículas de gas se le añaden, mayor es el volumen. Es decir, que el volumen es proporcional a los moles. Si uno aumenta, el otro aumenta. La expresión que relaciona entonces volumen y moles es volumen 1 sobre moles 1 es igual a volumen 2 sobre moles 2. Hasta ahora tenemos estas tres leyes, la ley de Boyle, la ley de Charles y la ley de Avogadro. Nosotros podemos hacer relaciones adicionales si combinamos estas diferentes tres leyes. ¿Y por qué querría hacer eso? Para cada una de estas, Boyle, Charles y Avogadro, para cada una de ellas, tienes dos condiciones que varían y dos condiciones que permanecen constantes. Si hay un problema donde varíen tres condiciones y solamente una permanezca constante, yo puedo combinar las diferentes leyes y entonces de esa manera obtener la relación matemática que necesite. Por ejemplo, si necesitara combinar la de Boyle y la de Charles, que es la que relaciona presión-volumen y la otra que relaciona volumen y temperatura. En ese caso, fíjate que presión y volumen, siendo inversamente proporcionales, están multiplicados y que volumen y temperatura están divididos. Si yo fuera a combinar ambos, ¿cómo son la relación respecto a volumen en cada uno de los casos? Volumen está multiplicado, ¿verdad?, con presión y dividido entre temperatura. Está multiplicado por presión y dividido entre temperatura. Y de esa manera tenemos entonces la primera de las condiciones de las combinaciones de la ley de Boyle y la de Charles. Es así de sencillo. Para la próxima vamos a ver entonces la ley que combina la ley de Charles y Avogadro. Y de nuevo aquí mi punto de referencia es cómo
temperatura y moles se relacionan a volumen. En este caso, mira que volumen está en el numerador y que temperatura está en el denominador y que moles está en el denominador. Así que yo puedo poner aquí. Tenemos entonces la relación que combina la ley de Charles y la de Avogadro. Y como siempre, la ley que queda, entonces la variable que queda permanece constante durante la reacción. En este caso, vamos a ver si combinamos la ley de Boyle y la ley de Avogadro, es decir, esta y esta. Bueno, de nuevo, ¿cómo se relaciona presión con volumen? ¿En el numerador o en el denominador? ¿Y cómo se relacionan moles con volumen? ¿En el numerador o en el denominador? Termina con esta expresión. Finalmente, puedes tratar de combinar las tres leyes, ley de Boyle, Charles y Avogadro, y quedarías con una expresión como esta. Estas leyes de combinación no es necesario que memorices. Hasta ahora hemos sacado, serían las tres principales más 4 variaciones. Ya entonces vamos por 7 diferentes ecuaciones matemáticas. No es necesario que te las memorices. Yo recomiendo que usted se memorice estas 3 de acá, las básicas. Y si el problema requiere que se usen, que son varias variables las que están cambiando, entonces en el momento tú puedes derivar cada una de esas ecuaciones. Utilizando este mismo estilo, ¿tú crees que pudieras inferir la relación que hay entre presión y temperatura cuando volumen y moles son constantes? Estas son las leyes que entonces tendríamos, incluyendo esta última.